interés, porque ya lo contaba esta mañana, al mediodía, que la utilización, la creación de murales era algo que de alguna manera se planteaba o se plantea, pero que tampoco teníamos unos referentes claros de cómo actuar en ese ámbito. Y nos parecía que era importante trabajarlo desde el ámbito artístico, pero Severo me planteó, dice, bueno, no lo voy a tratar desde los murales, sino que lo voy a tratar desde un enfoque que es patrimonio y creación, ¿no? La identidad del color en los centros históricos. Una reflexión teórica y práctica de cómo estamos teniendo a lo largo del día de hoy, de visiones que se integran, interaccionan en torno a los temas que estamos tratando, ¿no? De paisajes, de lugares con identidad. Severo es licenciado en Bellas Artes por la Complutense de Madrid, doctor en Bellas Artes por La Laguna, profesor e investigador del Departamento de Pintura y Escultura de la Universidad de La Laguna desde 1990. Realizó la especialidad de pintura y recibió una de las 5 becas de paisaje de la Universidad Complutense. A lo largo de estos años ha centrado su trabajo en la creación artística y en la vinculación arte y entorno, relacionando color y espacio público. Además estudia la materia como pauta creativa, los materiales, las técnicas y los procedimientos de la pintura artística y sus principios básicos. ¿Dónde lo sacaste todo eso? Pues alguien me lo dio. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Yo he planteado esta intervención teniendo en cuenta de lo que me comentaron, que era en torno al Camino Viejo de Candelaria y de la posible recuperación patrimonial de las posibles creaciones artísticas que se iban a hacer a lo largo del camino. Entonces, yo me planteé, por el tipo de intervención, pues me planteé hacer una reflexión frente al binomio patrimonio-creación, ¿no? Sobre todo me planteaba esta reflexión que yo voy a dejar en el aire. He cogido una serie de sitios históricos, centros históricos que a mí me parecen relevantes, y con la finalidad de plantear como objetivo la recuperación del patrimonio de una forma honesta, respetuosa, y también teniendo en cuenta dictámenes de creación, que muchas veces esos dictámenes pueden ser contradictorios. Entonces me planteo esta reflexión en base a lo que se puede hacer, en lo que se va a hacer o lo que se pudiera hacer en este camino patrimonial, ¿no? Entonces, bueno, he elegido casi todas las imágenes y los sitios que he elegido son patrimonio de la humanidad, que por diferentes circunstancias la UNESCO las ha ido declarando, ¿no? Patrimonio. Y voy a ir analizando algunos de ellos en torno siempre a la forma de hacer, ¿no? Al paisaje urbano, a su morfología, y donde el color y el material que conforma ese paisaje urbano ha sido importante. El punto de partida yo lo he cogido de una cita de Rosalind Krauss que habla de lo que es el dar sentido al lugar. Yo creo que es muy interesante, es muy importante plantearlo, teniendo en cuenta que todos nuestros paisajes urbanos comienzan a parecerse excesivamente. Entonces, creo que es importante ante la creación dentro del patrimonio tener en cuenta pues, una serie o una cuestión muy importante como puede ser la memoria del lugar, ¿no? Eso es lo que va a crear sentido al lugar, darle significación y hacer que esos centros sean diferentes, ¿no? Como algunos que yo voy a mostrar, ¿no? En ocasiones esos centros pueden surgir de una forma, como decía antes, honesta, y otras veces ser totalmente falsa, crearse. No está reñido el poder crear la memoria, ¿no? El tema es hacerlo con conciencia y con conocimiento. Bueno, yo he elegido la primera imagen que abordo es una ciudad siciliana importante, Noto. Esta ciudad, la relevancia que tiene dentro del paisaje urbano es
que utiliza está construida con elementos pétreos del entorno. Es tierra volcánica, es piedra volcánica, muy parecida a nuestra Tosca, o sea, estamos hablando de una zona volcánica del sur de Italia que utiliza esa piedra rosada, que incluso los estucos que se utilizan para recubrir las fachadas son de tierra volcánica, y eso hace que una ciudad que se remonta bueno, a tiempos inmemorables tenga esta coloración tan especial, ¿no? Eso es lo que yo intento que justificar de alguna forma, dándole sentido al lugar, ¿no? Que lo hace único. Y eso es lo que me parece interesante, por lo menos tenerlo en cuenta. Es una cuestión que dejo para reflexionar. Lo curioso de esto es que tiene una piedra propia, tiene una forma de trabajar los sillares para construir los muros de una forma también determinada. Y lo curioso, que también la he elegido, es porque esta ciudad fue arrasada completamente a principios del siglo XVIII por un terremoto y fue reconstruida. ¿Qué ocurrió? Estamos hablando del XVIII, del siglo XIX, y que relativamente hace poco tiempo fue declarada Patrimonio de la Humanidad en el 2002. ¿Por qué? Porque todas las autoridades habían dejado otra vez se habían olvidado de ese patrimonio y estaba totalmente descuidado. O sea que fue un punto de atención que hizo esta organización. Bueno, ese sería uno de los ejemplos. El siguiente que pongo es totalmente distinto. Estoy hablando de un centro totalmente turístico. Es una ciudad centroeuropea muy conocida, es Praga, y que en muy pocos metros cuadrados tiene una colección de arquitectura muy interesante, totalmente diferente. Es digamos que una arquitectura muy escenográfica, pero tiene el valor que tiene edificios del medievo, que tiene edificios del Renacimiento, hasta el modernismo, ¿no? ¿Qué ocurre en el centro de Europa? Que una de las cosas que a mí me parece curioso desde el punto de vista de Bellas Artes, que llega incluso a acuñarse un término propio, que es el Renacimiento checo, por la forma de construir esos elementos que decoran esas fachadas. Entonces, les traigo uno, que es este palacio, donde la forma de construir se basa básicamente en el esgrafiado. Es curioso que en un momento determinado se embellecen las fachadas con este tipo de morteros, o sea, es un material muy económico, muy, digamos, materiales entre comillas pobres, comparándolo con el caso anterior o con toda la cuenca mediterránea, que estamos hablando del uso de materiales nobles, pétreos, como puede ser el mármol, y sin embargo todo lo que es Centro Europa se caracteriza más por este tipo por utilizar revestimientos, utilizar ladrillos vidriados, utilizar el color, utilizar la pintura mural, ¿no? Como ornamentación. En el caso del Renacimiento checo, bueno, voy a cortarme un poquito para llegar al final. Bueno, se caracteriza simplemente el esgrafiado se caracteriza, para que no lo conozcan, son una serie de revestimientos. Se pone el primero más oscuro para tener contraste, y el último, lo que sería el intónaco, más claro. En el caso de este que muestro, pues el Renacimiento checo se hace picado, o sea que los morteros están secos y se hace se va sacando la decoración picando el primer mortero, el intónaco, el blanco, y sacando el oscuro. Justo también en España es muy importante, hay espacios únicos que utilizan esta técnica, aunque en el Mediterráneo la técnica se hace en húmedo. Es lo mismo, quizás en la costa mediterránea las decoraciones son más figurativas, pero la forma de hacer es la que cambia. Entonces, bueno, estas son formas de hacer que son interesantes, me parece a mí, tenerlas en cuenta a la hora de la creación. O sea, cómo se ha construido, cuáles son las directrices que se han seguido para plantearlo, ¿no? Y es un poco, por ahí sigue mi intervención, ¿no? El hecho de no empezar siempre de cero, sino ver la memoria del lugar, ¿no?
Bueno, otro ejemplo interesante, algunos compañeros saben que yo estoy trabajando en un proyecto sobre el Toscal, sobre el estudio del color que podía tener el Toscal, y a mí me recuerda muchísimo el tema del Cañaval, el barrio del Cabañal en Valencia con el Toscal, teniendo en cuenta que el Toscal arquitectónicamente es mucho más interesante. Pero sin embargo, el tema de, para no fuese derribado, no siguiese. El Cabañal para que no los conozcan, es un barrio de la ciudad de Valencia que está muy pegada al mar, a la playa. Y en un momento determinado, para crear mayor viabilidad de acceso a la playa de la Malvarrosa, se puso en cuestión de tirar todo el barrio. Un barrio que surgió de forma paralela a la playa y que eran antiguas, antiguas edificaciones que siguiendo lo que era la costumbre de cerámica mediterránea, se revestían las fachadas con ladrillos vidriados, ¿no? El caso del ladrillo me parece muy interesante y pongo como ejemplo, como identidad del lugar, pues la ciudad de Oporto. Oporto, para los que la conozcan, cogen una tradición que no es suya, eso es lo que la hace realmente interesante, porque todo el aspecto toda la azulejería portuguesa surge de los Países Bajos, del azulejo del siglo XVI, y ellos lo incorporan sobre todo a las iglesias barrocas y las utilizan, sobre todo las revisten, ¿no? Es como pueden ver la imagen, esto da igual, o sea, es figurativa, es azulejo blanco con las decoraciones en azul cobalto, y lo que han conseguido durante estos siglos, desde el XVIII, desde el revestimiento de estas iglesias barrocas, es darle, como decía, una identidad al lugar y apropiarse de algo y hacerlo identitario, ¿no? De hecho, si visitamos imágenes en Oporto, vemos cómo ha ido evolucionando en el tiempo. Los artistas se han ido incorporando a la técnica hasta llegar a las últimas imágenes que las he recogido del Metro de Lisboa, que hizo una gran remodelación, cómo no, cuando se aprovechan las grandes ferias, o en este caso la Exposición Universal del 98, y revistió todas sus estaciones con artistas contemporáneos, extranjeros, locales, siguiendo la tradición del azulejo. O sea que, bueno, ahí me parece un ejemplo interesante de cómo se sigue una tradición, se sigue la memoria, se sigue viviendo el tiempo que se tiene que vivir, y eso va dando señales de identidad que lo hacen, bajo mi punto de vista, únicos, ¿no? Bueno, abordando el tema, evidentemente el aspecto de los paisajes urbanos, en los centros históricos o en cualquiera, la herramienta o el material más utilizado ha sido el color, ¿no? Yo, siguiendo pues mi disciplina, he elegido un par de pinturas murales que más que nada las traigo porque parecen, si les cuento todo esto, es que para quien no lo conozca, es una historia que parece milagrosa. Esto que ven ustedes, Rumanía, es una iglesia, la iglesia de San Jorge, que es de antes, estamos hablando de Prenacimiento, del centro europeo, es un fresco y que se mantiene yo supongo que serán por las condiciones locales, ¿no? Que no está en el centro de Roma, ¿no? Sometida a la polución y etcétera, etcétera, ¿no? Sino que se encuentra en un bosque por ahí perdido y se ha mantenido perfectamente, ¿no? Claro, con estados de conservación y con vigilancia, ¿no? Es un centro único esta iglesia. Otro también sería esta ciudad de Suiza, que pasa lo mismo un poco con la ciudad de Praga. Esta es menos conocida, es más decorativa, digamos, no tiene tantos hitos arquitectónicos, pero sí tiene pintura mural desde el siglo XVI, el XVII, el rococó, o sea que, y se han mantenido, ¿no? Y hacen, como decía, pues esa significación del lugar. Yo, para terminar esta parte de la pintura mural, he traído
una pintura que me parece muy interesante, una historia que me lo parece todavía más, que es la Casa de la Panadería en Madrid, un edificio, el edificio central de la Plaza Mayor, que es un edificio del siglo XVII, que se quemó se ha quemado varias veces. Una de las últimas, ya se perdieron los frescos original que habían en la fachada, que era de Claudio Coello, y en un momento determinado, en las bonanzas de los años 80, finales de los 80, del Ayuntamiento de Madrid, pues intentaron sacar un proyecto para recuperar pues esos frescos, digamos, recuperar la memoria de ese edificio, vestirlo como en un momento determinado podía haber estado originalmente. Sin embargo, se invita a tres artistas de la nueva figuración española de los años 80, que es Guillermo Pérez Villalta, Silfrido Martín y Carlos Franco. Entonces, sobre esa base, sobre ese concurso restringido, esos tres artistas hacen esa figuración, y finalmente el que la gana es Carlos Franco, y hace una mitología sobre Madrid, hace un guiño a la obra de Claudio Coello, pero hace una pintura muy significativa de los 90, ¿no? De la ciudad de Madrid. Bueno, no quería seguir por este derrotero sin tocar dos ejemplos para mí interesantes, muy interesantes, siguiendo esta intervención. Una sería la de en otras latitudes, con condiciones totalmente diferentes, culturales, sociales, económicas, culturales, se plantean aspectos, paisajes urbanos muy interesantes. Uno está en la aldea de Nevele, que está en Sudáfrica, y este paisaje urbano que componen estas aldeas, pues están hechos por, bueno, es una tradición que pasa de generación en generación por las mujeres, por las madres, que lo pasan de madres a hijas. Y bueno, una de las cuestiones interesantes que lo ven en la imagen es cómo se realiza con las manos, con los dedos, sobre el adobe fresco, cómo se utilizan los recursos naturales, de pigmentos. Es más como, bueno, también se ve como la civilización llega a todos sitios, ¿no? Y entonces como empiezan ya a incorporarse las pinturas industriales, ¿no? Pero sin perder lo que es la huella de lo que eran los signos étnicos heredados del pasado, ¿no? Otro proyecto que les traigo, que me parece también interesante, otro lugar que me parece interesante, que ya tiene para mí la suficientemente fuerza a nivel digamos que sin tener que hacer ninguna intervención artística, ¿no? Que son las favelas. También por sí solas tienen una significación del lugar muy importante, y les presento dos proyectos que han hecho dos artistas totalmente diferentes, ¿no? Bueno, tratan de, los objetivos son similares, llamar la atención sobre este lugar, sobre la pobreza, sobre la violencia. Y entonces, bueno, yo les traigo estos dos proyectos que podían ser muy discutibles frente a la fortaleza que, como les decía, la significación que tiene por sí mismo este lugar, ¿no? Por eso yo creo que ante la creación de lugares tan impactantes, tan potentes como este, había que revisarlo y no pecar de arrogancia, que es muchas veces lo que suele ocurrir, ¿no? Que parece que la creación está por encima del propio lugar, ¿no? Y eso es lo que hace que se desmarque. Entonces, bueno, por un lado le he dicho que son dos proyectos totalmente diferentes. Uno es un proyecto realizado por JR, que es uno de los artistas callejeros, digamos, artistas urbanos, que junto con Banksy son los que tienen ahora mismo más, digamos, más proyección, son más conocidos, o como quieran denominarlo. Bueno, él utilizó esta intervención, se hizo en el 2008, no sé si se aprecia bien desde ahí. Consistió en, a ver si me pierdo,
se denominan los ojos anónimos, y él comenzó a fotografiar a las personas que viven, los habitantes que viven en el barrio. Concretamente, esta favela es el Morro de la Providencia, y entonces, bueno, intentó personalizarlo, ¿no? Que los propios ciudadanos se viesen en los edificios, ¿no? Lo lamentable es que estas imágenes que les he elegido son las que están recién hechas, ¿no? El tema es cómo hay imágenes, pueden entrar en internet y las ven, cómo se fue deteriorando, ¿no? Entonces, muchas veces lo que yo comento, ¿no? Muchas veces hacemos estas intervenciones artísticas para embellecer, alguien lo ha dicho en intervenciones anteriores, y creo que después con el paso envejecen muy mal. Entonces, sobre todo en barrios, digamos, que con cierta marginalidad, lo que hace es ahondar todavía ese aspecto, ¿no? Y entonces es una cuestión a tener muy, muy en cuenta con ese concepto de embellecimiento, ¿no? Entonces, bueno, este sería el trabajo de JR, y otro totalmente diferente es una fundación formada por dos artistas holandeses, Hans y Hat, y bueno, bajo el lema de Favela Painting, ellos cogieron esta intervención en Santa Marta y bueno, hicieron una intervención muy, muy reconocible. Es lo que hacen. Lo han hecho en la favela, lo han hecho en Haití, lo han hecho en... Entonces, por eso yo me pregunto, cuando empiezas a ver el trabajo de estos artistas, ellos pasean esa forma de hacer por el mundo. Entonces son como su soporte. Entonces, ¿hasta qué punto realmente se integra con la realidad del lugar, ¿no? Estás utilizando como una forma, puede ser, ¿no? Me lo pregunto. Pero bueno, como no quiero pasarme del tiempo, quería terminar con algo que yo decía que se puede crear, ¿no? Además, es curioso este caso, ¿no? Esto es Guanajuato, es una de las ciudades culturales más importantes de México, junto con DF, y bueno, tiene es una ciudad del siglo XVI, tiene una tradición importante indígena, una tradición importante hispana, tiene una catedral muy conocida, una basílica, Nuestra Señora de Guanajuato, pintada de amarillo, es de las primeras iglesias descaradamente coloreadas, que bueno, en muchos casos, y aquí lo conocemos bien, parecía que era una cosa que no podría ser, el caso nuestro de la Catedral de la Laguna, y sin embargo, bueno, aquí se ha seguido, se ha construido, se ha hecho un pueblo con una ciudad donde el color impera, basado en una tradición artesanal. Pero, como he dicho, se ha construido una ciudad, las que se denominan actualmente ciudades artísticas, siguiendo una serie de factores. O sea, una gran afluencia de artistas, edificios emblemáticos, movimiento de galerías, movimientos de museos, y eso ha traído, pues, que tenga una actividad cultural interesante. Y ha traído, es una ciudad cervantina, o sea, ha traído mucha actividad y se ha construido, se ha creado de una forma, se ha creado un espacio público, digamos, construido en el color, totalmente, digamos, fingido, ¿no? Y por eso les traía que justamente hablando del color, que es un tema para hablar muy, muy largo, y no quería, en una intervención así, lo quería dejar en el aire, el aspecto totalmente subjetivo, como a veces, siguiendo mitos o falsas apreciaciones, pensamos que el color a lo mejor va directamente condicionado a un clima, a un lugar, a una cultura. Y si quieren simplemente ver las imágenes que le he puesto, ahí hay imágenes de Cuba, hay imágenes de Polonia, con edificaciones evidentemente con características muy diferentes, pero donde el color se mantiene. Eso es lo que ocurre cuando se empiezan a aparecer esos espacios públicos, y con el abuso del color está ocurriendo. O sea, hemos visto un caso como Guanajuato, donde se construye esa identidad
La de Trinidad en Cuba parece que también se sostiene, pero ¿y todas? O sea, cuando vas a Venecia y vas a Burano, te encuentras que son casas de pescadores, que en su momento la pintura que sobraba, y esa historia la conocemos tanto, se repiten tanto en todos los pueblos marineros, que llega un momento que ya no se sostiene, ¿no? O sea, que eso sería cuestión de plantearlo. Entonces, bueno, mi intervención iba por ahí. Solamente quería, sabiendo que se está recuperando el camino, se quieren hacer intervenciones de creación, de nueva creación, pues que se tenga en cuenta pues en la memoria del lugar, para que no se construyan falsas expectativas, falsos recorridos. Bien. Es todo, gracias. Gracias, Severo. Hacemos un minuto de preguntas que quieran hacer a raíz de lo que nos han planteado. Yo tengo Dime, atrás. José Juan. Es curioso, bueno, felicidad, es curioso que no has puesto, seguramente porque no era el momento, fotografías de pueblos blancos. Cadaqués y algunos de Lanzarote, por poner dos ejemplos, ¿no? Que también eso crea identidad y es tan válido como los colores, ¿no? ¿Entiendes? Los otros colores, me refiero. Pero tú sabes que el tema de los pueblos blancos ha sido una cuestión, primero fue una cuestión higiénica. O sea que has nombrado Lanzarote, el de Lanzarote fue una cuestión, digamos, inventada. Y por ejemplo, todos los pueblos mediterráneos son todos blancos, pero no cuestión de que se encalaban, era una cuestión de que se desinfectaban. Eso ha sido que todo el Mediterráneo haya importantes pueblos blancos, ¿no? Pero era por ahí en la cuestión. El tema es cuando empieza a aparecer los colores, ese azul en Grecia, que empiezan a tener identidades y después se apropian, ¿no? Por eso yo les ponía el ejemplo de los azulejos, que me parece de las apropiaciones más interesantes que han existido. Algo que después de decirlo, pero era holandés originalmente, y sin embargo en Holanda se queda en un platito de souvenir y en Portugal es una seña de identidad. O sea que es curioso, ¿no?, lo que suele pasar a nivel patrimonial. No sé si te he contestado. Sí. ¿Así? Yo creo que el tema del blanco también tiene que ver con lo bioclimático, ¿no? O sea, en sitios donde hace mucho calor y hay mucha radiación solar y no hay posibilidades de poner aislamiento térmico, por ejemplo, el tema del blanco absorbe muchísimo menos radiación y el confort dentro es mejor, pero es que además, al revés, cuando tú pintas una fachada muy oscura, ese paramento exterior tiene una reflectancia también de ese calor importante de cara al espacio urbano. Entonces yo creo que el tema del color, que es indudable el atractivo cromático que puede tener, ¿no?, para temas de paisaje y demás, creo que también debería estar asociado al tema bioclimático e incluso al mantenimiento, ¿no? Muchas veces es más fácil el recuperar un color blanco en una fachada solo y no tener que pintar toda la vivienda de nuevo. En cambio, cuando coges un color se degrada mucho más con el tema del sol y si tienes que reparar una pared, pues tienes que repararlas todas prácticamente, ¿no?, para conseguir un color. Sí. Yo lo que pienso es que el tema del color, hoy por hoy la industria te está ofreciendo un producto de alta calidad. Yo, como dentro de Bellas Artes y dentro de, como le digo a mis alumnos cuando hablamos de pintura mural, gracias a la industria, gracias a los avances de la industria y de la edificación, nosotros nos estamos beneficiando, porque un producto que no era en principio artístico se ha hecho con otros fines, no está sirviendo a nosotros. Entonces, de cara al plantear pintura mural exterior, por ejemplo, o fachadas o planteamientos cromáticos, que son una cuestión muy interesante. Es un tema que me interesa mucho, que lo he trabajado y que tiene que ver mucho con la memoria del lugar.
o sea, el hecho de, el primer ejemplo que he puesto, como de una forma casi espontánea se pintasen o se decorasen las casas con lo que tenías en el entorno, era una historia bastante real, ¿no? Y entonces, bueno, yo creo que en Canarias había que hacer o seguir trabajando en ese ámbito para ver hasta qué punto el color que tenían nuestras casas, ¿no? Sí, eso es verdad. Yo he tenido la suerte de colaborar, de trabajar con un grupo de investigación que hemos hecho sobre un trabajo sobre las tierras volcánicas. Primero empezamos en Tenerife y después acabamos con todas las islas, y sale una paleta cromática realmente identitaria de Canarias, que se asemeja un poco justo al entorno de Nápoles. Nosotros nuestra tierra verde, la tierra verde napolitana, que está en Pompeya y en Herculano, se parece mucho al verde de los azulejos. Y bueno, son cosas que por la formación volcánica nos da esa coloración. Entonces estamos más próximos a veces de esa cultura del color del sur de Italia que de otros sitios. Bueno, muy bien. Podríamos seguir hablando apasionante, que estaría bien, pero realmente lo que estamos planteando es un montón de pinceladas y contactos, ¿no? Yo creo que la cuestión para nosotros también importante es que si hay algún tipo de intervención que se plantea, sabemos que hay gente que está trabajando, que está investigando y que puede dar consistencia a intervenciones que no sean intervenciones hechas sin tener en cuenta todo lo que hay de teoría de color, de conocimiento, de investigación, la posibilidad incluso, como en otros ámbitos se han planteado, de que pueda haber un trabajo en práctica o de investigación de alumnos, que pueda ser un punto de encuentro interesante para seguir. Muchas gracias. Y yo creo que se han retrasado otra vez, ¿no? No hemos retrasado.